Bueno, buenos días. Mi nombre es Gastón Cruz. Trabajo en Arcano ya hace unos 5 años, en diferentes roles. Hoy en día estoy dirigiendo lo que es el área de Data Analytics de Arcano. Y hace ya un par de años que venimos moviéndonos fuerte con lo que en principio fue el preview de Power BI. Hoy en día una herramienta que está bastante en boga de todos. Una herramienta que además tuvo una evolución y ha tenido una evolución bastante fuerte y un roadmap súper intensivo en Microsoft. Hay atrás una comunidad muy fuerte de Power BI y eso hace también de que de alguna manera se traslade hacia el mercado también, ¿no? Hoy en día, Cuadrante Gartner, hablando en herramientas de frontend de BI, Power BI se encuentra en el top 3 y por lo tanto también hay un volcado de información que de alguna manera las empresas y los individuos de alguna manera llegaron al punto donde están empujando que la tecnología llegue a donde está Power BI el día de hoy, ¿no? El hecho de haber arrancado con Power BI conectándose a 15 orígenes de datos y hoy en día estamos hablando de que hay 80 orígenes de datos diferentes con los cuales puedo conectar Power BI como herramienta. Lo que vamos a hacer con Bruno ahora, y Bruno ha estado conmigo ya en este proceso de ejecución de proyectos de BI, él está un poco más enfocado a la dirección de proyectos de Office 365, portales de colaboración, pero de alguna manera siempre se ha dado que de alguna manera hoy en día las empresas necesitan tener información en tiempo real y poder tomar decisiones a partir de eso. Entonces, en cierto sentido, hace sentido el vínculo entre las herramientas con las que trabajamos con Bruno en Arcano. Agradecerle, evidentemente, a todos los sponsors, que esta es la segunda edición que participo y que participamos con Bruno en la NetConf. Me parece súper interesante tener este tipo de instancias donde empecemos a promover herramientas que están en el mercado y, sobre todo, ver la utilización de esas herramientas hoy en día. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? La idea es mostrarles una de las interacciones que existe entre Power BI y el lenguaje R. O sea, hay varias formas de implementar un vínculo entre lo que es Power BI y R, y en ese sentido lo que vamos a hacer es mostrarles la característica de generar visualizaciones customizadas a partir de scripting del lenguaje R dentro de Power BI. De alguna manera, yo les comentaba qué es Power BI como herramienta frontend de visualización de datos. Por un lado, surge Power BI como herramienta frontend de BI y por otro lado, hace un rato Maxi les hablaba cuando dio la charla de SQL que R no es nuevo, R es un lenguaje que ya tiene 20 años en el mercado, que los que hace un tiempo estaban acostumbrados a utilizar MATLAB, por ejemplo, para temas matemáticos, lo utilizaron en algún momento. Es un lenguaje que tiene muchos años en el mercado y que de alguna manera viene a colación con el comentario de utilizar R para generar visualizaciones, hacer shaping de datos, hacer transformaciones de datos dentro de Power BI y de esa manera poder utilizar y focalizarnos en, a través de R, generar visuales dentro de Power BI. Entonces, un punto que les quería mostrar, el tema del showcase que existe hoy en día en Power BI. O sea, uno puede ingresar al showcase de Power BI como herramienta y buscar visualizaciones que ya vienen preparadas y vienen generadas a partir del lenguaje R. O sea que yo puedo, para empezar y unos primeros pasos dentro de R en Power BI, puedo descargarme un custom visual de Power BI y ver qué lenguaje y cómo se programó cada visualización en el lenguaje R dentro de Power BI. Entonces puedo descargarme cualquiera de las custom visuals y a partir de ahí empezar ese proceso de aprendizaje. Por otro lado, ustedes van a tener las capacidades y ahí
diferencié hace un ratito en dos espectros bien distintos, que es a través de R generar una visualización, por ejemplo, para hacer un clustering, para hacer un forecasting. Por otro lado, utilizar R en lo que es el editor de consultas, y utilizar los que vienen trabajando ya hace un tiempo con Power BI, estarán acostumbrados a trabajar con el lenguaje M o Power Query, que es el lenguaje que le permite, desde el editor de consultas de Power BI, ejecutar consultas, transformaciones, modelar la información para después poder explotarla en un modelo de datos. Desde ahí, desde el editor de consultas, también puedo ejecutar scripts en R, de la misma manera que hace un rato Maxi Acoto les mostraba desde SQL ejecutar lenguaje R. O sea que el mismo lenguaje R que podríamos ejecutar en SQL en una instancia de R Server para SQL Server, también podríamos ejecutar lenguaje R y también podemos ejecutar lenguaje R desde el editor de consultas de Power BI. Hoy en día nos vamos a ocupar del otro bloque, que es ejecutar lenguaje R para crear visualizaciones. Y un poco Bruno le va a mostrar cómo generar una nueva visualización a partir de R, sin entrar en enseñarles cómo empezar los primeros pasos de R y programar en R, sino que lo que va a hacer Bruno es mostrarles alguna demo de cómo empezar a generar R dentro de Power BI. El tema de R y Power BI, cómo en bloques logro tener R activo para Power BI, sin lugar a duda, el primer paso básico es descargar una versión open, totalmente gratuita, de R, y esa versión open y gratuita de R me va a permitir incorporar R en Power BI. Pero ese es el primer punto, o el paso básico que hay que dar siempre para poder tener dentro de Power BI Scripting en R. Entonces, ahí les muestro un poco la página, que es simplemente poner R Open o Download de Microsoft R, y voy a encontrar la página inmediatamente y la voy a poder descargar. Lo que me descarga es la posibilidad de tener R en la máquina que voy a estar trabajando, y además el GUI visual desde el cual con Bruno van a ver que puedo instalar paquetes y librerías para generar visualizaciones dentro de R, y lo voy a poder ejecutar desde R en la máquina que esté trabajando o desde Power BI utilizando scripting en R. Esta es la pantalla que les mencionaba recién, que es el GUI. Es una pantalla que evidentemente no es linda, pero es la pantalla que se utiliza como GUI visual de R para poder instalar paquetes, por ejemplo, y ahí van a ver con Bruno, tienen alrededor de 7000 librerías que podemos descargar con elementos visuales que vamos a poder utilizar desde R en Power BI. Una vez que nosotros descargamos R y que queremos empezar a utilizarlo, vamos a tener que validar en la herramienta de Power BI, y ahí, para los que todavía no están mucho en el tema de Power BI tiene como una suite compuesta por 2 o 3 elementos bien definidos. Tengo por un lado la persona que trabaja como ejecutivo de negocios y quiere ver sus reportes en vivo, en tiempo real, todo el día, y hoy en día solamente quiere hacerlo desde su smartphone, y ahí lo que hace es descargar la aplicación nativa de Power BI desde su celular y controla desde las visualizaciones customizadas, que pueden ser en R o no, y puedo controlar desde el celular mi tablero con tiles que me manden alertas y que me muestren información en tiempo real y estratégica de mi negocio. Por otro lado, tengo la herramienta escritorio que es la que estamos viendo ahora, que en realidad es una pantalla del Power BI Desktop, que lo que permite es que yo construya un modelo de datos que me conecte y ahí voy a tener, como les decía antes, la evolución ha sido importantísima y tengo hasta 80 orígenes de datos diferentes, desde lo que es un Dynamics, desde lo que es un Hive, un Teradata, un Cloudera, Oracle, hasta servicios. Quiero hacer un seguimiento en Power BI de campañas de marketing, quizá me quiero conectar a un MailChimp o a una página de Facebook, o me quiero conectar a Twitter para ver una campaña y ver cómo anduvo la campaña y generar un modelo de datos a partir de ahí y generar reportes en Power BI a partir de ahí.
¿ah? Por otro lado, lo que tengo en Power BI de escritorio es la capacidad de generar ese modelo de datos y una vez que genero el modelo de datos, empezar a manipular y a generar reportes. Y esos reportes podríamos construirlos y llevarlos al servicio nube de Power BI desde el cual los usuarios van a empezar a consumir la información. Una vez que yo tengo R instalado en la máquina que esté trabajando, voy a tener la capacidad de decirle a Power BI, bueno, quiero empezar a manipular scripting en R dentro de Power BI. Y para eso es lo que estoy mostrando ahora, cómo lograr la apertura del lenguaje R dentro de Power BI. Me va a quedar como visualización una R que me permite dar clic en esa visualización y empezar a escribir código en R, y ese código en R me genere una visualización. En esta pantalla les estoy mostrando que una vez que tengo la visualización en R, lo que voy a hacer es empezar a escribir código R para mostrar la manipulación de datos. Y una vez que genero y que instalo librerías de R, voy a poder empezar a utilizar las librerías de R para manipular el dataset de datos. Ese dataset podría ser una tabla de información que ya tengo incorporada en Power BI, y a partir de esa tabla de información lo que hago es instalar librerías, manipular un dataset para poder empezar a proyectar esa visualización directamente en Power BI. Lo que voy a hacer ahora es dejarlos con Bruno para que vean en vivo funcionando código R dentro de Power BI, y la idea es que puedan ir viendo en los primeros pasos y la primera secuencia cómo hacen para comenzar a escribir R y ver en la visualización dentro de Power BI la ejecución de nuevas visuales a partir del código R que vaya escribiendo. Los dejo con Bruno para que vean una demo en vivo. Buenas, ¿se oye? Sí. Lo primero, antes de empezar, me quiero disculpar porque tengo un poco cargada la voz, así que si no se oye o no se entiende, háganme señas. La idea con la demo, en realidad la idea con la agenda de hoy de presentar Power BI con la integración a R, nació del crecimiento que ha tenido Power BI en los últimos 2 años. Está en el top 3 hoy día y si la predicción se mantiene va a estar codeándose en el top 1. Y R, bueno, como las charlas anteriores, creo que hemos tenido 5 charlas y 3 han hablado de R. Queríamos integrar estas cosas. La demo va a tener un objetivo muy básico, es para justamente que vean que con poco conocimiento tanto de Power BI como de R pueden generar visuales que tengan un impacto positivo en su cliente, que puedan visualizar la información de distintas formas y, bueno, y jugar un poco con eso. Lo que van a ver es que vamos a generar un código y una visual que no va a tener más de 5 líneas y son unas sentencias bien básicas y van a tener una que no se va a ver bien, pero sí va a ser no agradable a la vista, pero sí los datos se van a mostrar de una forma que no lo contempla Power BI. Entonces, yendo a la agenda de la demostración, primero vamos a presentar el origen de datos. Luego vamos a instalar los paquetes de R necesarios para realizar las visualizaciones. Después vamos a ver 2 casos concretos. Yendo al origen de datos, va a ser un CSV que es de prueba. En el CSV hay datos de la velocidad registrada en los de autos en el 2008 y en el 99, si no me equivoco. Son pocas entradas, no llegan a 100. Dentro de la información que se almacena está el fabricante, la cantidad de cilindros que tiene el auto, la velocidad registrada en ciudad y en carretera. Estas velocidades están topeadas para que el gráfico no se dispare. También el tipo de transmisión, si es 4x4, delantera o trasera. Y, bueno, como les decía, el año del registro. Pasando a los paquetes que vamos a utilizar de R. El paquete que vamos a utilizar se llama ggplot2, que es uno de los tantos paquetes que tiene R para generar gráficos, reportes, plots, y es uno de los más básicos que hay, pero también uno de los que tiene mayor documentación. ¿Bien? Entonces, ya pasando directamente a eso y haciendo uso de lo que ya dijo Gastón, nosotros tenemos instalados en la computadora no un servidor de R, sino que tenemos el ROpen, ¿bien?
Esto va a instalar un GUI y también una consola específica de R, como si fuera con Node o cualquier otro scripting que haya. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer es instalar este paquete, que yo en realidad ya lo tengo instalado, así que lo único que va a hacer es pisarlo. ¿Estoy bien ahí? Sí. Bien. Esto una vez que descargue, tenemos que descargue. Bien, como apareció en la otra charla anteriormente, la sentencia para instalar un paquete es install.packages y el nombre del paquete. Como yo ya los tengo instalados, únicamente me va a reemplazar la librería que descargué. En realidad, cuando bajen esto por primera vez, van a tener muchas dependencias, por ende le va a instalar como 20, 30 librerías más. No se asusten, así es normal. Y bueno, una vez que ya tenemos los paquetes instalados, vamos directamente a Power BI. Este Power BI ya tiene precargado el origen de datos, como vemos a la derecha. Tenemos las columnas que ya habíamos referenciado y tenemos la referencia ya hecha directamente a R. Muy bien. Esta referencia la va a encontrar Power BI directamente una vez que instalen ustedes. Pueden tener muchas instancias de R y pueden tener muchas conexiones a distintos servidores que le pueden integrar en R. Como comentó recién Gastón, nosotros vamos a ver una de las componentes de Power BI con R. Power BI se conecta como de 5 formas distintas con R. Una incluso les permite hacer un mini servidor de R con las consultas. ¿Bien? Nosotros fuimos a la parte visual porque es lo que está de moda, así que vamos a ir por ahí. Bien, lo primero que vamos a hacer es insertar una visual de R dentro de nuestro reporte. Yo voy a agrandarlo un poquito porque si no, no se va a ver nada. Y vamos a pasar a crear la primera visual. La primera visual va a incluir 3 variables de nuestro universo, que van a ser la velocidad en la ciudad, la velocidad en la autopista y la cantidad de cilindros que tiene el auto que registró esa velocidad. ¿Bien? Lo que nosotros vamos a hacer es crear un gráfico bien simple de 2 ejes, en donde el eje de las Y va a contener la velocidad de la autopista, mientras que el eje de las X va a tener la velocidad de la ciudad. Y lo que vamos a impactar es los cilindros de los autos, o sea, va a haber un registro por cilindrada. ¿Bien? Entonces lo primero que vamos a hacer es ir e incluir las variables que vamos a utilizar, que están dadas por City, Sil y Hawaii. ¿Bien? Una vez que agreguemos esto, Power BI va a ponerlo como valores disponibles y dentro de nuestro recuadro de scripting de R, a ver si podemos agrandarlo un poquito más, ahí va, se generan estos comentarios. Estos comentarios, R, el comentario es con el numeral, es comentario simple. Nos está diciendo que generó una variable dataset que va a contener nuestras variables recién insertadas del universo y que hizo un unique. El unique significa que va a eliminar todas las rows duplicadas de nuestro dataset. Entonces, para empezar a crear la primera visual, lo primero que tenemos que hacer es importar la librería que acabamos de instalar. Esto es algo normal en cualquier lenguaje de scripting, tenemos que importar lo que vamos a utilizar. Y luego lo que vamos a generarnos es una variable que se va a llamar t. La asignación en R no es con igual, sino que es con esto. Vamos a utilizar la función ggplot, que recibe como primer parámetro el origen de datos, que nosotros lo tenemos dado por dataset. Después una función interna que es AES para especificar los ejes que vamos a utilizar y cuál va a ser el valor que vamos a implementar. Entonces nosotros vamos a poner, como dijimos, en el eje de las X la velocidad en la ciudad, en el eje de las Y la velocidad de la autopista y el size va a estar dado por
la cilindrada. Muy bien, una vez definido esto, y cerramos el otro paréntesis, tenemos el... ¡Opa! Nos rompió algo. Esto pasa por hacerlo en vivo. ¿No? No miren, no miren. Bueno, tengo que andar. A ver si la referencia está bien con la ggplot. Con 1002. Bueno. Ok. A ver si details de arriba. Bueno, no estarían dando. Por eso vamos a ir a otra cosa. Problemas técnicos. Nunca pasa, nunca falla. Bueno. Esto era lo que íbamos a llegar, pero está. Vamos a volver un poquito para atrás. A ver si acá nos anda. Bien, en realidad el pequeño detalle era que no estaba devolviendo la variable t, perdón. Bueno, el ejemplo en realidad no nos está mostrando nada porque no le estamos diciendo al gráfico qué es lo que tenemos que mostrar. O sea, si bien le decimos que lo que queremos mostrar es la cilindrada, no le estamos dando una forma geométrica de cómo representarlo. Entonces lo que vamos a hacer es irle agregando personalizaciones a nuestro gráfico de tal forma que, bueno, no se ve nada ahí, pero de tal forma de que nos empieza a representar la cilindrada. Como vemos, representó la cilindrada con unos círculos que le da un tamaño fijo. Es fea el gráfico, yo lo sé, pero tal, la idea es que con una línea ya pudimos generar un gráfico que nosotros le especificamos los orígenes de datos y podemos moldear este gráfico como queramos. Existen 1000 personalizaciones, por ejemplo, una que podemos hacer bien rápida es darle un poco de color. Y que en vez de círculos sean triángulos, por ejemplo. Bien. Entonces llegamos a un gráfico que con una línea podemos integrar 3 variables de nuestro universo y generar lo que queramos. O sea, esto es muy básico, son 2 ejes, pero lo que vamos a ver ahora busca hacer algo que Power BI no cuenta con soporte, que es generar múltiples vistas de un mismo gráfico dependiendo de otras variables del universo. Entonces, vamos a pasar directamente al segundo ejemplo, que en realidad vamos a tomar este como punto de partida. Lo que vamos a cambiar es en la función geoPoint, que lo que básicamente hace es asignar una forma geométrica a lo que estamos graficando. Le vamos a dejar que sea un círculo y le vamos a especificar un tamaño fijo de 4
Vamos a hacer que sea un poco más vivo, entonces vamos a sacar todo esto y vamos a asignarle un color. Que lo va a tomar por cada valor de cilindro. ¿Bien? Voy a hacer esto, si no se rompe. Tenemos un gráfico un poquito más lindo, donde tenemos la misma información que anteriormente, nada más que desplegada de otra forma. Lo único que hicimos fue cambiar dos variables de la sentencia. Pero como les decía, yo quiero ahora agregar dos variables más de nuestro universo. Quiero el mismo gráfico, pero que me lo represente por el año en que se tomó la medida y qué tipo de transmisión tiene el auto. O sea, si es 4x4, si tiene transmisión delantera o transmisión trasera. Para eso vamos a tener que modificar el dataset. Como el dataset lo genera automáticamente, lo único que vamos a tener que hacer es agregar el año y la variable esta DRB lo que tiene es el tipo de transmisión. ¿Muy bien? Entonces, una vez que ya lo agregamos, lo va a agregar como valor, va a actualizar el comentario acá para decirnos que nuestro dataset incluye estas dos nuevas variables. Y lo que vamos a agregar es una personalización más al ploteo que estamos haciendo con la función fetchGrid. Tengo que sumar aquí. ¿Es fetch o face? Se llama porque face. Perdón, es FacetGrid. FacetGrid. Y acá lo que tenemos que especificarle es lo que queremos que agarre como nuevos sectores, que va a ser el año y va a ser el drive. ¿Bien? Esto no se rompe, que se rompió. Voy a copiarlo mejor. Como verán, mi dislexia con el teclado es bastante. Así que bueno. Como ven, me genera el mismo gráfico, pero particionado por sectores. ¿Qué tenemos en estos sectores? Bueno, en el primero tenemos la transmisión 4x4 para el año 1999, que no se ve nada. Acá me van a tener que creer que dice 1999. Y genera un eje para cada una de las velocidades, tanto en la autopista como para la ciudad. ¿Bien? ¿Qué hicimos acá? Al agregar esa funcionalidad tenemos una visualización en sectores de la misma información, pero discriminada por dos medidas más de nuestro universo. Por el momento se están permitiendo 5 medidas en el universo para integrar esto. El plan es que sea indefinido. Eso quiere decir que podríamos crear visuales que integren cientos de medidas, como hay algún tipo de gráfico como el que mostró Gastón, de que integran 3, 4, pero bueno, por el momento la restricción que tenemos es que podemos integrar 5 del universo. Lo bueno de esto es que Power BI ya ofrece la integración directa con todas las otras componentes. Esto que inserté acá es un filtro por el fabricante, y al crear una visual con R es totalmente automática la integración con nuestros gráficos y nuestros filtros. Nosotros tuvimos otro gráfico, hiciéramos el filtro, también se va a filtrar la información del gráfico de R. Es totalmente automático, nosotros no tenemos que hacer nada. Por último, y ya para ir terminando la demostración, tenemos otra funcionalidad con el Facet, pero en vez de mostrarlo como una grilla, podemos agrupar y mostrar los sectores juntos. Esto básicamente es el mismo gráfico, lo único que cambia es que tenemos los sectores ya agrupados. Eso nos permite una visualización distinta
de la información y más directa. No tenemos que ir cambiando nuestra vista para saber en qué sector estamos. Muy bien. Bueno, y para terminar, la idea de ir cerrando estas dos visuales es que ustedes sigan experimentando. O sea, nuestra idea era darle, perdón por los errores técnicos, pero nuestra idea era darle una visión inicial de lo fácil que se puede generar un reporte. El origen de datos, esto era muy básico, pero hemos llegado a hacer visuales con orígenes de datos pesados y en vivo. Algo que Power BI trabaja constantemente, pero al darnos esta herramienta, bueno, es lo que la está llevando a la posición número 1. ¿Bien? Algo que fallamos un poco en comentarles es que en realidad estas visuales no tienen por qué quedar embebidas en un reporte. Con una integración directa que tiene con Node, nosotros podemos crear un paquete y vender estas visuales. Es más, la store que mostró Gastón, Microsoft creo que hizo menos del 10% y el resto han sido compradas por Microsoft a gente como nosotros, que ha visto la brecha y las ha desarrollado, y eso sigue siendo así. Entonces, lo que nosotros queremos invitarlos a que sigan viendo este tipo de desarrollos, que sigan investigando con R y ojalá, si tienen dudas más adelante, ahora cuando terminemos, nos puedan contactar. Nosotros siempre estamos buscando nueva gente para este tipo de cosas, para innovar. Así que, ante cualquier duda o pregunta, no duden en contactarnos. Los voy a dejar con Gastón nuevamente. Bien, antes de centrarme en un poco un evento que estábamos presentando, les quería comentar de que lo que estuvimos viendo con Bruno ahora de lenguaje R es una de las interacciones que están en boga en cuanto a Power BI conectado con o permitiendo ejecutar lenguaje R. Hace un par de días en el workshop, el martes, estuve mostrando una interacción con Microsoft Flow, por ejemplo, para disparar automáticamente flujos con un dataset en vivo en Power BI, sin utilizar la herramienta de esto, sino en el servicio directamente ver cómo puedo gatillar un flujo y que Microsoft Flow le permita ir incorporando información en un dataset de Power BI y a su vez en un SQL de Azure, por ejemplo. Se está logrando cada vez más eso de poder conectar Power BI con diferentes orígenes. En el caso de servicios, por ejemplo, cognitivos, también podemos llamar a la API, por ejemplo, de servicios cognitivos de Microsoft desde Power BI y decirle, mira, quiero que analices una campaña de marketing, por ejemplo, analices todo el texto de la campaña de marketing y me digas el sentimiento de la campaña de marketing que hubo. Cuántos resultados o cuántos tweets tuviste positivos y cuántos negativos. Y ahí estoy utilizando desde Power BI el servicio cognitivo de Azure. Eso también lo puedo lograr y es bien interesante, solamente para mostrarles un poquito la potencialidad de la herramienta. Acá lo que les estoy mostrando es un evento que estamos organizando, SQL Saturday, es un evento de SQL, somos varios los organizadores del evento, entre los cuales justamente agradezco la posibilidad de la NetConf de promover este tipo de evento. Es la primera vez que se va a hacer SQL Saturday en Montevideo, esto va a ser el 2 de diciembre, la entrada es 100% gratuita. Se va a hacer aquí en el auditorio de Antel y lo que vamos a estar viendo en el SQL Saturday son todas tecnologías que están atrás de base de datos. Es básicamente eso. Con orgullo vamos a traer un par de speakers que son los impulsores o evangelistas más importantes a nivel mundial de Power BI. Vienen Adam y Patrick, se hacen llamar por ahí por YouTube Guy in a Cube. Los que lo sigan los van a conocer, los que no lo sigan los invito a que vean algún video bastante copado de cómo se usa Power BI en la actualidad y van a estar por acá justamente dando una preconferencia el día viernes 1 de diciembre. Esa preconferencia sí es paga y el sábado van a estar 2 de diciembre dictando varias charlas en el ciclo de SQL Saturday, sumado a varios speakers de la región que van a venir a hablar
de tecnologías alrededor de SQL, desde Costa Rica, Chile, Brasil, Argentina. Nos van a acompañar varios speakers de lujo que vienen al evento. Les agradezco por haber escuchado la charla y una vez más quedamos a disposición con Bruno ante cualquier consulta que puedan tener. ¿Sí? Gracias.